Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí una vez más para mostrarles un nuevo método de ordenamiento, el ordenamiento shell. Este ordenamiento sigue la idea de la de burbuja, pero de manera extendida. ¿Cómo así? Vamos a tratar de comparar no elementos equidistantes como lo hacíamos en el ordenamiento burbuja, sino vamos a comparar elementos distantes que siguen una referencia en particular. ¿Cuál va a ser esta referencia? Primero veamos lo siguiente. Cuando nosotros ordenamos en el método de ordenamiento por burbuja, nosotros usábamos o comparábamos siempre dos elementos equidistantes como vemos aquí. Comparamos el primero y el que le sigue. Así, el primero y el que le sigue. Y así sucesivamente hasta el final. De tal manera de que el mayor, en la primera iteración de todo este ordenamiento, el mayor valor siempre se colocaba o se arrimaba un costado a la derecha. Siguiendo esta misma manera, nosotros vamos a tratar de comparar dos elementos, pero no dos elementos equidistantes, sino dos elementos que se encuentran alejados una misma distancia. Como vemos aquí, a esa distancia la vamos a llamar S, que van a ser nuestros saltos que va a tener los elementos, es decir, este elemento está a 3 saltos del primer elemento. Vamos a comparar cada uno de esos elementos equidistantes y vamos a tratar de modificar estos saltos disminuyendo su valor hasta que sea 1. Nada más. Vamos a ver cómo vamos a hacer. El parámetro de referencia que vamos a utilizar como guía para cambiar cada uno de los saltos es dividir a estos saltos en la mitad. Quiere decir que al comienzo nuestro salto o nuestro primer salto siempre se va a deber al tamaño del array dividido entre 2. Cada vez que no haya cambios yo voy a tratar de cambiar esta cantidad de saltos dividiéndolo entre 2, es decir, siempre voy a atribuir a mi valor de S como el S medios. Se va a ir dividiendo entre 2 tantas veces y tomando la parte entera, que va a haber un momento en el cual este valor de S o este valor de los saltos o la distancia que va a estar un elemento entre otro va a ser 1. ¿Qué quiere decir que sea 1? Que se va a convertir, por así decirlo, en la comparación que hacíamos cuando utilizábamos el ordenamiento burbuja. De tal manera que al final, si es que el número de saltos es 1 y no hay cambios, o sea no se ha realizado ningún intercambio entre sí, entonces va a finalizar nuestro algoritmo. Y eso sería prácticamente todo el ordenamiento shell. Vamos a ver un ejemplo cómo nosotros podemos aplicar este ordenamiento en programación y cómo sería este ordenamiento de verdad. Ya, primero hay que resaltar dos cosas importantes. Nosotros siempre vamos a comparar dos elementos, el elemento i y el elemento que está en la posición i más s. Este elemento i más s o este valor i más s no tiene que pasar del tamaño del array o del índice último del array que es n-1. Quiere decir que nosotros vamos a tener que utilizar un for para ir aumentando ese valor de i desde 0 hasta cierto i, de tal manera que ese i cumpla lo siguiente, que el i más s sea menor o igual que n-1 o el i más s sea menor que n. Cualquiera de estas dos condiciones está correcta. Entonces, teniendo esto presente es como vamos a nosotros desarrollar todo nuestro ordenamiento shell en programación. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un array de 7 elementos. Quiere decir que el tamaño de nuestro array es n igual a 7. Ahora, cuando nosotros dividimos este 7 entre 2, lo que hace C++ es agarrar la parte entera. Como sale 3,5, agarra el 3. Por lo tanto, n medios va a ser 3. Ahora, en el primer recorrido del algoritmo, el número de saltos es igual a 3. Teniendo este arreglo en cuenta, va a hacer los respectivos cambios. Va a comparar el primer elemento con el elemento que está 3 saltos en él, o sea, 1, 2, 3, como vemos aquí, el 6 y el 2, y vemos de que el 6 es mayor que el 2, por lo tanto, debe haber un cambio entre estos valores, porque el 6 debe estar a la derecha del 2. Se van a cambiar estos dos valores, como vemos aquí el 2 y el 6 se han cambiado, y luego va a proseguir con el siguiente i, el i vale 1. Ahora él va a comparar el 1 con el elemento que está 3 veces o 3 saltos a la derecha de él, 1, 2, 3, o sea el 1 y el 3, como están ordenados correctamente, el 1 es menor que el 3, entonces no va a hacer ningún cambio. Luego va a pasar por el 5 y va a comparar 1, 2, 3 con el 4. Como 5 y 4 no están en ese orden correcto, lo que va a hacer es intercambiar estos dos valores. Al intercambiar estos dos valores queda así, 4 y 5. Luego compara el valor de, en este cuadrado ya no estaba el 2, sino estaba el 6 y compara el 6 con el 0. Como vemos aquí, el 6 con el 0 lo compara, el 0 estaba aquí y hace un intercambio. Quiere decir que ahora el 0 va aquí y el 6 va aquí. Al final de ese primer recorrido entonces va a quedar este array 2, 1, 4, 0, 3, 5, 6 y va a proceder con el segundo recorrido. En el segundo recorrido el salto sigue siendo igual a 3, por lo tanto va a hacer de nuevo las comparaciones desde el mismo elemento, o sea, va a hacer las comparaciones con este nuevo subarray. Ahora va a comenzar este 2 con este 0
¿Están ordenados? No, por lo tanto va a ser un intercambio. El 0 viene aquí y el 2 viene aquí. Luego compara con los demás, el 1 con el 3 si está bien, el 4 con el 5 está bien y el 0 con el 6 está bien. Por lo tanto no hace ningún intercambio más y el único intercambio fue el 2 y el 0. Luego, como ha habido un intercambio aquí, va a seguir usando el salto 3 en el recorrido 3. En el recorrido 3 el salto va a ser 3 y no va a haber cambios. Va a hacer comparaciones con él y el que está aquí, él con el que está aquí, él con el que está aquí y él con el que está aquí. Vamos a ver de que no va a haber ningún cambio, por lo tanto vamos a cambiar el valor del salto. El salto ahora se va a dividir entre 2 y va a ser 1. En el cuarto recorrido el salto va a ser el valor de 1. Estaba aquí, no. Bueno, ve el 0 y el 1 está bien, luego el 1 y el 4 también está bien, y luego el 4 y el 2 vemos que el 4 es mayor, por lo tanto debe estar a la derecha. Se intercambian estos dos valores, como vemos aquí, 2 y 4, pero luego mira el 4 y el 3. Ahora el 4 y el 4 es mayor que el 3, por lo tanto el 4 va a la derecha y se intercambian estos dos valores y sería 3 y 4, como vemos aquí. Luego ya no hay ningún intercambio más porque los demás están bien y queda 5 y 6. Quiere decir que al final de nuestro cuarto recorrido nuestro vector está de esta manera. Luego en el quinto recorrido el salto sigue siendo 1, pero vamos a notar que no va a haber ningún cambio, o sea, ya está ordenado correctamente. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5, 6. Como no hay ningún cambio, nuestro algoritmo va a terminar y así sería un ejemplo de cómo nosotros tenemos que hacer el ordenamiento shell. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esto en programación? Muy sencillo. Primero lo que tenemos que hacer es crear, como siempre, una función que nos muestre nuestro vector, una función que realice el intercambio entre dos valores del array y nuestro ordenamiento shell. Como hemos visto, nosotros vamos a necesitar un S que va a indicar el número de saltos que va a realizar para yo poder comparar dos elementos equidistantes, y ese al comienzo va a ser n medio. Lo voy a crear como un entero para que agarre la parte entera y al final ese me quede 1 nada más. Ahora vamos, como no sabemos cuántas iteraciones va a ser o cuántos recorridos va a ser nuestro algoritmo, vamos a necesitar crear un while. Este while va a ser necesario porque no sabemos cuántas iteraciones va a ser. Luego, ¿cuál va a ser la condición de ese while? Va a ser que s sea mayor que 1, porque nuestro algoritmo va a seguir trabajando mientras s sea mayor o igual que 1. Para cada una de las iteraciones que va a ser nuestro algoritmo, le vamos a crear un booleano. Claro, va a ser el flash que va a indicar si es que ha habido cambios o no en nuestro array. Lo inicializamos con falso, suponiendo de que no ha habido cambios al comienzo, y cuando llegue a verificarse este if, entonces vamos a cambiarlo a verdadero para dar a entender de que ha habido cambios, o sea, se ha realizado un intercambio entre esos dos vectores. Va a haber un for que vaya desde un entero igual a 0, va a comparar desde ese entero igual a 0 hasta un i, de tal manera de que no sobrepase el último elemento del array o el último índice, que es n-1. Quiere decir que voy a hacer de que ese i más s sea menor que n. Mientras i más s sea menor que n, entonces yo voy a seguir aumentando mi i y voy a ir desde ese i hasta ese valor de i que me cumpla esta condición. Eso es lo que va a hacer este for, y en cada uno de esos i va a comparar si es que el vector i es mayor que el vector i más 1, o sea, el elemento de i y el elemento que está s veces a la derecha de i. Cuando he entrado hasta ahí se realizó el cambio y voy a intercambiar esos dos valores, y al final de todo ese for, si es que ha permanecido el cambio como falso, quiere decir que nunca se ha realizado un intercambio, entonces voy a cambiar mi s a la mitad. De tal manera que ese while va a seguir su proceso hasta que el s sea igual a 1. Y así terminaría mi función ordenamiento shell. Vamos a ejecutar nuestro programa para ver si es que este ordenamiento ordena correctamente. Ejecutamos. Vemos que al comienzo nuestro vector estaba desordenado, y luego de aplicarle ese ordenamiento shell vemos de que se ordena correctamente de menor a mayor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso sería prácticamente todo.